Compañeros y compañeras, por este medio quiero pronunciarme sobre lo que está ocurriendo en Siria. Me parece que es muy importante este evento, este acontecimiento, para entender no solamente la geopolítica y el vuelco a la geopolítica del Medio Oriente, sino también para entender la geopolítica mundial y lo que se viene. Lo ocurrido en Siria es una gran derrota para el eje de la resistencia. Siria va a desaparecer como Estado y como país. Siria será balcanizada en fragmentos, como hicieron con Libia, y sucumbirá en una guerra civil interminable mientras los imperialistas, al igual que en Libia, roban su petróleo y sus recursos a diario. No podemos celebrar el reemplazo de Assad por ISIS, es decir, el Estado Islámico y Al-Qaeda en Siria, como lo hacen la pseudoizquierda y algunos nacionalistas sirios, junto con el mundo imperialista occidental. Aquí no podemos ser ingenuos, no podemos seguir celebrando la caída de un gobierno que tiene sesgos autoritarios como el de Assad y como el que tuvo el de Saddam Hussein en su momento, que tuvo sesgos represivos, ¿no? Eh, o, por ejemplo, como la caída de Gaddafi, de manera ingenua, celebrando la caída de estos líderes que algunos le llaman dictadores, otros le llaman eh, personas que pertenecen a la resistencia contra el imperialismo, pero por más crítica que tengamos hacia Saddam Hussein, que las tenemos obviamente, o Gaddafi, no podemos perder de vista y no podemos volver a repetir la historia. No podemos perder de vista dónde terminó Irak con la intervención imperialista, dónde terminó Gaddafi con la intervención de la OTAN y los Takfiris, que son este grupo yihadista fundamentalista fabricado en Washington y en Tel Aviv, que fueron los que tumban a Gaddafi con el apoyo de la OTAN. Si recordamos, y son los mismos grupos que una vez tumban a Gaddafi, se van a Turquía y con el aval de Erdogan y el aval de la OTAN cruzan la frontera de Turquía e invaden Siria y empieza la guerra civil Siria. Eso fue en el año 2011. Y además pasaron todas las armas que se llevaron del gobierno de Gaddafi en Libia a través de esa frontera hacia Siria. Entonces no podemos volver ahora a caer en la ingenuidad de volver a celebrar la caída de un gobierno que puede tener todas las críticas que uno quiera, pero que después de todo lo que está detrás de esto es una intervención imperialista que termina destruyendo los países. Entonces no tenemos que ser Nostradamus para saber lo que viene, porque ya lo hemos visto en Irak, ya lo hemos visto en Yemen, lo hemos visto en Libia, y entonces yo veo mucha gente celebrando la caída de Assad. Yo puedo entender que el régimen de Assad tuvo un carácter represivo durante muchos años hacia el pueblo sirio. Yo puedo entender que el régimen de Assad no es un régimen exactamente de izquierda como desearíamos, eh, pero al mismo tiempo no podemos perder de vista los planes geopolíticos globales que se están jugando con estas movidas. Y eso es lo que voy a tratar de explicar. Esto no fue una continuación de los levantamientos en el mundo árabe del 2011. Tampoco fue una revuelta popular contra Assad. Esta fue una invasión convidada con golpe de Estado imperialista sionista otanista en Siria. ¿A qué me refiero? Obviamente me refiero a que estos son los mismos grupos que en la guerra civil siria, apoyados por Israel, apoyados por Estados Unidos y por otras potencias como por ejemplo Turquía, son los grupos takfiris yihadistas que son los mismos que hicieron la guerra civil en Siria y son los mismos que hoy toman el poder en Siria.
Obviamente, entre sanciones y bloqueos sumado al carácter represivo del régimen de Assad, su gobierno estaba agotado y contaba con una débil legitimidad tras una década de guerra civil. El HTS, el grupo terrorista que tomó el poder, es una fusión de ISIS, es decir, el Estado Islámico y Al-Qaeda, que se encontraban en un lugar en el noreste de Siria que se llama Idlib. Idlib es una ciudad controlada por ellos. Si ustedes quieren ver el carácter despótico, el carácter criminal de estos grupos takfiris yihadistas, solamente vean cómo gobernaron en ese lugar en Siria durante los últimos años. Obviamente hubo una subestimación del peligro de invasión por parte del propio Assad, que sabía por fuentes iraníes unos meses antes de su caída que se estaba organizando un contingente, o sea, unos meses antes de su caída, se estaba organizando un contingente militar terrorista en el lado turco de la frontera con la ayuda de la OTAN, Israel y Erdogan en Turquía. Erdogan en particular mintió cuando hace unas semanas el gobierno sirio le incriminó sobre los movimientos militares en el lado turco de la frontera y Erdogan y su gobierno negaron que existiera peligro de invasión en Siria. También esta traición de Erdogan no fue la única. También hubo traición por parte de algunos generales claves del ejército sirio. La claudicación y desmovilización del ejército sirio ante la invasión y la inminente debacle se llegó entonces, ante esa debacle, se llegó entonces a un acuerdo entre Assad, generales del ejército sirio, Irán y Rusia con los terroristas de HTS para que la invasión Takfiri tomara el poder del Estado de forma pacífica, sin combates militares ni enfrentamientos. Irán, Rusia y el eje de la resistencia no tuvieron otra opción que negociar y no intervenir ante la falta de voluntad de Assad y su ejército para contraatacar y combatir la invasión de los takfires de la OTAN. Fíjense que el ejército sirio no combatió la invasión y la intervención de estos grupos terroristas. Se salieron del medio y dejaron que pasaran. No hubo combates militares ni hubo contraataques, se quedó todo tal cual. En un principio Rusia intervino, en un principio Irán dio apoyo, pero claro, al ver que el ejército sirio no está combatiendo, al ver que Assad tiró la toalla, es decir, decidió no derramar más sangre en el suelo sirio y no resistir frente a la intervención de estos grupos terroristas, entonces no le quedó otra a Rusia y a Irán que retirarse del conflicto porque era imposible e insostenible sostenerlo sin que hubiera un apoyo del pueblo sirio y del ejército sirio. Ahí no, obviamente tenemos que ver la corrupción que hay también en los generales del ejército sirio. 10 años de guerra imperialista y sanciones pasaron factura a Siria. Un ejército como el sirio, donde los generales mejor pagados ganaban $40 al mes, se presta fácilmente a la corrupción y la traición. En términos de moral, es difícil competir con un ejército de 30.000 a 50.000 mercenarios terroristas pagados por los imperialistas y sionistas con salarios entre $1.000 y $2.000 mensuales. Pero el problema no es solamente el dinero, es también un asunto ideológico. El régimen de Assad es uno que no promueve una conciencia crítica entre sus filas. La desmoralización y la corrupción del ejército no le permitieron tener el valor de iniciar una nueva guerra civil. Miles de soldados desertaron a ver la traición de sus líderes. Básicamente el ejército terrorista, apoyado y organizado por Erdogan, Israel, Estados Unidos, por medio de la OTAN, caminó desde la frontera turca hasta Damasco sin confrontación ni resistencia militar.
Los ganadores de esta contienda son Erdogan, Netanyahu, Qatar, los Emiratos y los imperialismos estadounidenses y europeos con pleno apoyo de la OTAN. La caída de Assad es una derrota muy, muy importante para el eje de la resistencia. A nadie le gusta el gobierno de Assad. No es un gobierno que tenga la simpatía ni siquiera de los mismos que lo apoyaban, pero tenemos que mirar el contexto geopolítico imperialista sionista global. El régimen de Assad, a pesar de sus tendencias autoritarias, representó la defensa de la soberanía y la existencia de un Estado sirio unificado aliado al eje de la resistencia organizado por Irán. Su caída supone un duro golpe a la resistencia y conllevará la fragmentación del territorio en cientos de pedazos similares a Irak y Libia. A los imperialistas no les gustan los estados fuertes que se le enfrentan. Por eso los desmembran. Y es la misma gente, la misma agenda que tienen hacia la Federación Rusa y hacia Rusia desde hace más de un siglo, que es fragmentarlo en pedazos como hicieron con Yugoslavia. No les interesan estados fuertes, les interesa estados débiles porque así los controlan y someten mejor. La resistencia en el Líbano y Palestina va a ser ahora mucho más difícil. El corredor de armas desde Irán hasta Hezbollah vía Siria termina con la caída de Assad. Hay que decir que estos takfiris nunca han apoyado a la lucha del pueblo palestino. Y por el contrario, una de las primeras declaraciones que hicieron al tomar Damasco fue darle las gracias a Israel. Y si miramos lo que está pasando ahora, Israel ahora ha invadido por el sur y está ampliando su territorio de control, de invasión y control de Siria en cientos de kilómetros y además está bombardeando sistemáticamente todos los arsenales de armas que pertenecían al eje de la resistencia por todo el territorio sirio con el aval de estos yihadistas takfiris, porque cuando se les preguntó sobre la intervención e invasión israelí por el sur de Siria, la respuesta de sus líderes fue decir que ellos no tienen manera de controlar eso y se quedaron de brazos cruzados. Eso es obvio porque están apoyados y han sido apoyados siempre estos grupos takfiri yihadistas desde la guerra civil en Siria del 2011 en adelante por Israel. Por ejemplo, los takfiris yihadistas que caían heridos en combate eran curados en los hospitales de las alturas de Golán, territorio sirio ocupado por Israel. Este, eh, y de la misma manera Israel ha estado apoyándolos sistemáticamente. Cada vez que hay un conflicto entre el ejército y los yihadistas, allí va Israel a bombardear al ejército sirio, no a los yihadistas. De hecho, es un secreto a voces en Israel, lo sabe todo el mundo, porque en hebreo, en la prensa hebrea, se discute abiertamente que Israel ha estado apoyando y sosteniendo a estos yihadistas eh, constantemente durante la guerra en Siria hasta el día de hoy. Y eso ellos lo justifican bajo el argumento de seguridad nacional, de que todo el que apoye y defienda las fronteras de Israel, pues es un aliado de Israel sin mirar el contenido de estos grupos. Estos grupos hacen atrocidades criminales hacia todo el que no sea musulmán de esta corriente musulmana conservadora wahhabi, o sea que las víctimas principales de estos grupos son otros musulmanes que en su mayoría no promueven ni predican este tipo de Islam, que es el wahhabismo, que es el Islam que domina en Arabia Saudita hoy y es una creación de los últimos 200 años, es una especie de espejo o reflejo de lo que han sido los fundamentalismos protestantes británicos en el Medio Oriente, porque esta gente han sido unos aliados siempre de esos fundamentalistas cristianos desde el siglo XIX en adelante,
y leen el Corán de la misma manera literalista como estos fundamentalistas cristianos protestantes leen la Biblia. La influencia ahí de Gran Bretaña y Estados Unidos es enorme en ese tipo de Islam. Es un Islam que lleva solamente 200 años, no es un Islam que viene de la civilización musulmana. De hecho, muchos musulmanes, la gran mayoría, no lo ven con simpatía y por el contrario, lo ven como una distorsión del Islam. Digo esto porque ese es el tipo de Islam que estos grupos takfiris yihadistas promueven y por tanto las víctimas principales son otros musulmanes, porque si no promulgas ese tipo de Islam wahabista, entonces te ven como un enemigo inmediatamente y te decapitan, porque lo que hacen es decapitar a todo el que no esté de acuerdo con ellos. Estamos hablando de un Islam totalmente intolerante, más propio de lo que fue la cristiandad, en su intolerancia hacia otras creencias, que lo que ha sido históricamente el Islam. De hecho, si ustedes ven lo que hicieron en Siria con los cristianos, pues estos grupos los crucificaban a los cristianos. O sea, los grupos que tuvieran los drusos, los otros sunis de otras creencias, cristianos, o sea, todo el que no fuera, comulgara con este tipo de Islam, era inmediatamente objeto de ataque y tortura. Estamos hablando de la lema de esta gente es parecido al de la conquista de Al-Ándalus por la monarquía cristiana en el siglo XV, que decía cristianízate o te mato. Esta gente, estos yihadistas takfiris, dicen wahabízate o te mato. Ni siquiera dicen islamízate o te mato, que ya es un problema, pero es todavía más sectaria la cosa, porque es wahabízate o te mato. Hago esa aclaración para que entendamos qué grupos han tomado el poder en Siria. Eh, como decía, el corredor de armas desde Irán hasta Hezbollah vía Siria termina con la caída de Assad. Hezbollah está ahora mucho más aislado y acorralado que nunca, incapaz de reemplazar fácilmente sus armas, misiles y balas, ya que el corredor de armas que venía desde Irán vía Siria ha sido bloqueado porque estos yihadistas takfiris no apoyan el chiismo. Esa es una de las víctimas mayores de la guerra de Siria, era cómo estos grupos iban asesinando y cortándole las cabezas a los chiitas. Eh, y por tanto han cerrado el territorio sirio para el corredor de armas hacia Hezbollah en el Líbano. Ahora Hezbollah va a estar en una situación debilitada, porque ahora va a tener que concentrarse más en la defensa del Líbano y menos en acciones eh, eh, más agresivas en solidaridad con Palestina, porque ahora van a tener que andar con mucho más cautela y van a tener que reenfocar su lucha hacia la defensa del Líbano sobre la solidaridad con Palestina. Esto va a tener consecuencias nefastas en Palestina. Hezbollah va a quedar significativamente debilitado. Sin embargo, hay que decirlo, Hezbollah ha demostrado en muchas ocasiones en el pasado su capacidad para superar dificultades y desafíos. Bueno, todo esto está por verse. Lo que sí es un hecho es que la caída de Siria es un momento trágico para el eje de la resistencia y sobre todo para Hezbollah, que recibía su fuente de abastecimiento militar vía territorio sirio. Todo lo que he dicho hasta ahora es un duro golpe a la resistencia palestina en Gaza, que ahora enfrentará aún más desafíos y dificultades ante el genocidio brutal en que se enfrenta. Se hará mucho más fácil para Israel ahora colonizar el norte de Gaza y ya intervenir para anexar Cisjordania. O sea, recordemos que el proyecto aquí es el Gran Israel.
ya Israel ha comenzado a ocupar territorio sirio al norte de las alturas de Golán, que ya era territorio sirio ocupado por ellos, pero ahora han aprovechado la llegada de estos takfiris yihadistas promovidos por ellos mismos, apoyados por ellos mismos para ocupar el sur del territorio sirio. Es decir, Siria va a desaparecer, Siria va a tener un pedazo que va a estar controlado por el oriente de Siria, que ya está controlado por bases militares americanas, en alianzas, y hay que decirlo, en alianza con grupos kurdos de pseudoizquierda, bien, que se han aliado al imperialismo estadounidense y no se dan cuenta que va a ser el imperialismo estadounidense los va a poner en bandeja de plata a manos de estos grupos takfiris yihadistas que ahora tomaron el poder en Siria y que Erdogan ya ha dicho públicamente que es ahora la figura más importante porque es el que ha apoyado, sostenido y organizado estas milicias para tomar el poder en Siria. Erdogan ya ha dicho que una prioridad va a ser acabar con el movimiento kurdo. Y los takfiris han sido siempre enemigos de los kurdos. Así que el movimiento kurdo de Siria, que se ha aliado al imperialismo estadounidense, tiene los días contados. Y ya ni hablemos del movimiento kurdo en el lado de Turquía. Eh, Siria, al igual que Libia, desaparecerá como Estado unificado y se fragmentará en pedazos una guerra civil interminable con diferentes territorios controlados por diversos grupos étnicos y potencias imperialistas. O sea, como dije, vamos a ver a Israel ocupando el sur de Siria, vamos a ver a Estados Unidos que ya está ocupando parte del oriente del oriente de Siria. Están las bases militares rusas que ahora mismo, luego del pacto que hizo Rusia con los grupos yihadistas takfiris que tomaron el poder en Damasco, está ahora mismo las bases militares rusas siendo protegidas por estos takfiris, pero estos takfiris son enemigos declarados de Rusia. O sea, ¿cuánto va a durar eso? No sé. Quizás Rusia acudirá a Erdogan para presionar a estos grupos para que sus bases militares sigan allí. Lo que sí va a ser claro es que las bases militares rusas allí tienen los días contados, es decir, no van a poder operar como operaban antes, con la libertad de movimiento en que operaban antes. Aquí hay un cambio fundamental en la geopolítica mundial. Este, Ahora, o sea, a partir de ahora, será mucho más fácil para Israel impulsar la limpieza étnica de Palestina. Son los palestinos los que van a pagar los platos rotos de todo este movimiento tectónico geopolítico en la región con la caída de Siria. Aquí queda debilitado también Irán, el eje de la resistencia, Bolá, y quien queda fortalecido, obviamente, es Netanyahu, quien ya salió públicamente a celebrar la caída de Assad en Damasco como un día histórico. Es decir, el apoyo de Israel a estos Tafiri ha sido abierto desde hace ya más de 15 años. El mismo día de la caída de Assad, Israel tomó más territorio en el sur de Siria y destruyó todo el arsenal de armas del eje de la resistencia, bombardeando a todos estos arsenales en territorio sirio, como ya he mencionado. Los perdedores, ¿quiénes son los perdedores? Son el eje de la resistencia, el mundo multipolar, Irán, China, los cristianos sirios, los chiitas sirios, los libaneses, los palestinos y la Federación Rusa. Fíjense que hay una situación geopolítica que hace que, por ejemplo, Irán y Hezbollah no estaban en la misma posición a pesar de que ofrecieron apoyo a Assad, pero Assad no quiso ir otra vez a otra guerra en Siria y permitió que entonces estos takfiris tomaran el poder en Damasco sin resistencia, sin combates militares, sin defender el territorio, y dejó que pasaran y tomaran el poder en Siria. Ante eso, pues obviamente Irán y Rusia no iban a proceder como hace Estados Unidos, que es que invade un país, mete sus tropas militares y luego se busca sus apoyos, ¿no? En el país para hacer las fechorías que siempre hacen.
Rusia e Irán decidieron no meterse en eso, en ese proyecto, porque es un proyecto fracasado, como ha demostrado múltiples veces el imperialismo estadounidense cada vez que invade países, que termina siendo a la larga derrotado y expulsado a patadas del país. Eso ya sería una invasión y no un apoyo solidario a Siria, cuando ya no tienes el gobierno sirio ni sirios pidiendo el apoyo de Rusia e Irán en ese momento. Y por eso ellos deciden entonces negociar con las fuerzas invasoras de los Takfiris para, por un lado, Rusia defender sus bases militares y por otro lado, Irán proteger a su personal en la embajada y proteger también la salida de su personal de la embajada, porque eso hay que decirlo. Han invadido la embajada de Irán, no respetaron los acuerdos, pero sí permitió un tiempo necesario para que el personal de Irán saliera de la embajada y para que los militares iraníes en territorio sirio pudieran salir del país. Entonces, ahora mismo, eh, eh, o sea, aunque todo parece indicar que Rusia, eh, o sea, al ver el ejército de Assad entregando los territorios a los terroristas sin combate militar, es obvio que hizo un pacto donde los tafires ahora están protegiendo las bases militares rusas en Siria. ¿Cuánto va a durar eso? Pues eso ahí está por verse. Además, la diplomacia rusa apoyaba activamente la llegada pacífica de los Takfiri y las negociaciones para convencer a Assad de que abandonara el país. De hecho, Assad no había que convencerlo mucho, pues estaba listo a abandonar el país. Lo que hizo Rusia fue ofrecerle asilo político y una salida del país. Eso lo hicieron los rusos en negociaciones junto con Turquía y con estos takfiris. Este, Era imposible e insostenible para Rusia e Irán participar en una guerra donde el ejército sirio y donde no hay un contingente sirio que estuviera confrontando esta invasión. Porque entonces se convertiría la intervención de Irán en Rusia en otra invasión más del territorio sirio. Por eso ellos, de manera muy sabia, decidieron retirarse del conflicto y dejar que eso lo resuelvan los sirios en relación a ese nuevo gobierno yihadista Takfiri, junto con las potencias occidentales, Israel, etcétera, que ahora están metiendo sus pezuñas en todo el territorio y fragmentándolo en pedazos. Pareciera o sea, otro afectado es la ruta de la seda de China, que de momento se encuentra paralizada a la espera de una entrada al mar Mediterráneo. En un momento se pensó en Siria como ese espacio, pero con la caída de Siria, ahora a manos de yihadistas takfiris apoyados por la OTAN, apoyados por Turquía como miembro de la OTAN, apoyados por Israel, ahora se hace imposible esa salida. Y lo que está ocurriendo ahora es que Occidente está intentando hacer una ruta alternativa a la ruta de la seda y posiciona ahora a Israel como el nuevo epicentro del comercio entre Asia y Europa, mar Mediterráneo. Es decir, esa salida al Mediterráneo que China tenía vía Siria se ha cerrado. Entonces, lo que ocurre ahora es que el rol, ustedes han visto a Netanyahu varias veces en las Naciones Unidas con los mapitas esos que él presenta, donde borra a Palestina del mapa, pero él muestra ahí precisamente el plan y el proyecto de posicionar a Israel como ese epicentro, nudo comercial entre el comercio de Asia y el comercio de Europa y de los países del mar Mediterráneo. Y ahora ese proyecto agarra más fuerza, ahora que cae Siria y ahora que la ruta de la seda queda totalmente debilitada con este cambio geopolítico, como he dicho, con la caída de Assad en Siria. Erdogan es el gran traidor de toda esta contienda
y el genocida Netanyahu es el gran ganador. Hay un cambio radical en toda la geopolítica del Oriente Medio. Hay lecciones que aprender de los errores cometidos por el eje de la resistencia, pero ese es un tema para otra conversación. Esto último es una conversación necesaria porque los movimientos de resistencia necesitan aprender de los errores para hacerlo mejor la próxima vez. La lucha sigue. Esto es una derrota momentánea, pero como ha ocurrido ya a lo largo de la historia del mundo árabe, cada vez que hay una derrota de ese tipo, siempre la resistencia de los pueblos se impone y vuelve a haber luchas políticas, luchas de liberación que hacen que los imperialistas tengan que revisar sus fronteras. En algunos lugares han sido expulsados del territorio y en otros lugares regresan, ¿no? Como el caso sirio, donde por un lado no es que solamente que regresen con fuerza porque han puesto allí un régimen pro-occidental. Son los mismos, estos son los mismos Takfiris que han hecho actos terroristas en territorio francés, en territorio europeo, que ahora, para ironía de todos, vimos a estos gobiernos imperialistas que se opusieron y que hicieron la llamada guerra contra el terrorismo, ¿no? Porque estaban atacando en países europeos haciendo actos terroristas. Son los mismos que ahora están aplaudiendo y celebrando la llegada de estos yihadistas al poder en Siria. Es una cosa de verdad inverosímil lo que estamos viendo, pero el pueblo, esto es más para consumo del pueblo estadounidense, que no tiene memoria histórica, que no conoce nada de la geopolítica y la historia del mundo, y por tanto les pueden decir una cosa o la otra, y aunque sea mutuamente excluyente, no importa porque la gente cree en lo que dice la prensa del imperio, en toda esa fake news y desinformación que lanzan. Fíjense cómo Biden en su discurso de la caída de Siria estaba por un lado diciendo que van a combatir el Estado Islámico y por otro lado celebrando la caída de Assad y la llegada precisamente de los herederos del Estado Islámico y Al-Qaeda al poder en Siria. Es que realmente esto es una cosa vamos, aquí se ve el rostro mentiroso, engañoso de los imperialismos occidentales, como tienen un doble rasero, un doble estándar, como dicen, como para unas cosas van contra supuestamente a los yihadistas, para otras van a favor, y lo que no se dice es que estos grupos yihadistas takfiris son financiados, son sostenidos y son creados desde las agencias de inteligencia como la CIA en Washington o el Mossad en Tel Aviv. Esa es la parte que no se menciona y que se mantiene oculta en toda esta discusión. Como estos grupos, todas las acciones que hacen no son acciones completamente desvinculadas de los diseños globales geopolíticos imperiales que tiene este mundo occidental, esta civilización de muerte para el planeta. Y simplemente quería hacer este resumen para ponernos al día de que la lucha antiimperialista sigue, que ahora en el Medio Oriente va a ser más difícil de lo que ha sido hasta ahora y que esta derrota va a debilitar todo el eje de la resistencia que hasta ahora ha sido vital en la lucha contra el sionismo y el imperialismo en la región. Para América Latina, esto es un gran desafío, porque significa que si el imperio y los imperios occidentales logran de alguna manera revertir el cuadro de la geopolítica en la región y logran que Israel triunfe en su genocidio en Palestina, eh, tendremos la paz de los cementerios en el Medio Oriente y la ofensiva imperialista en América Latina va a venir sin obstáculos y con fuerza, porque en los próximos meses tendremos un nuevo giro en la política imperialista va a ser
mucho más agresiva de lo que ha sido hasta ahora en nuestra región, porque el imperio se juega su vida como imperio en América Latina, que es su última periferia en el planeta Tierra. Muchas gracias y seguimos el debate.